abrir un poco este periodo de buenas a todos los shapers, no shapers, alumnis, etcétera. Nada, quería aprovechar este intervalo que vamos a estar juntos para hablar de, bueno, un Summer Camp que hemos creado, ¿no? En el Hub de Madrid. Nuestro objetivo va a ser hacer unas sesiones formativas. Esta sesión de hoy será de IA. Habrá una de Design Thinking también. Y luego también Oriana nos contará cosas del web. Y nada, en esta tarde vamos a tener un ratillo para esto, ¿no? Antes de nada, varias cosas destacar. El objeto de esta sesión no es entrar muy a detalle en temas muy técnicos, etcétera, sino que la cosa va a ser tocar diferentes palos, diferentes puntos y dar ideas, nociones, para que luego también pues las personas, pues cada una puede investigar un poco por su cuenta y por su gusto y pueda profundizar en diferentes temas. Y nada, cualquier cosa, duda que tengáis a posteriori, pues lo podremos comentar o podemos hablar por LinkedIn o lo que fuera, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, empezamos. ¿Cuál va a ser un poquito el índice que vamos a seguir en esta presentación? Primero habrá una mini intro para contextualizar. Daremos unas pautas de IA para Dummies, pues a una serie de ideas que pueden ser interesantes a contemplar para, bueno, para hablar de este ámbito de la IA como tal. A partir de ahí nos centraremos en buena parte en casos de uso y en herramientas clave, que utilizaremos un caso práctico para reflejar cómo se puede trabajar con ellas. Posteriormente hablaremos de buenas prácticas, entendidas como una parte más de ética. Luego hablaremos de alguna herramienta, algún aspecto a tomar en cuenta a nivel técnico. Y nada, luego otros dos temas. Uno, cómo me preparo, es decir, cómo yo, pues siendo una persona que puede tener cierto interés en la IA, pero que no necesariamente soy un técnico, soy un especialista en este ámbito, cómo me puedo preparar para verlas venir. Y finalmente una ronda de preguntas, si es que las hubiera, ¿vale? Así que nada, por hacer una mini intro, algunos ya me conocéis, otros quizá no. Entonces, aquí he puesto alguna especie de datos como tal. Por una parte, bueno, soy Viña Galdós, soy del 96, nací en Rentería, en Guipúzcoa, allá por España, que está muy cerquita de Francia, esto de Rentería. En la Universidad de Deusto estudié un doble grado, Ingeniería Informática y ADE, y recientemente he hecho un certificado en Gobierno y Estrategia del Dato por la Universidad del IE y el Club del Chief Data Officer. Hace 5 años ya monté Galde, que es mi marca de consultoría de Data Science. Entonces, hacemos productos de datos para empresas principalmente medianas y grandes, pero también para startups. Y bueno, en este contexto he sido director técnico, CTO, como queréis llamarlo, y cofundador de diferentes startups, proyectos, etcétera, siempre relacionados con la explotación del dato, ¿no? Vamos a decirlo así. Y a nivel Shaper, bueno, pues yo en diciembre de 2018 empecé a formar parte de esta familia allá por Bilbao. Estuve 6 añitos en Bilbao y luego en 2025 me hice un transfer aquí a Madrid. Y bueno, tenéis más info en el Notion, aquellos que seáis de Shapers como tal. Entonces, claro, hicimos una pequeña encuesta previa antes de empezar esta sesión para preparar un poco el enfoque de esta sesión, ¿no? Sin entrar quizá en un terreno demasiado fácil o un terreno demasiado técnico, demasiado complejo, ¿no? Y varios de los aspectos de interés eran estos, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar la IA con criterio ético? ¿Cómo me podría inspirar para mis proyectos? ¿Cómo puedo entender sin tanto tecnicismo, ¿no? ¿Cómo puedo entrar en este mundillo sin perderme entre tanta jerga y tanta historia? Entonces, el objeto de esta presentación, como os decía al principio, va a ser dar unas pinceladas, pero sobre todo va a tener muy en mente esto y que también está orientado a shapers, ¿no? Es decir, a personas de múltiples backgrounds muy diferentes que quieren hacer proyectos de impacto social. ¿Ok? Entonces, en estas slides en las que aparece la tigresa del oriente, son slides pues, para dar la voz al público, si se quiere, ¿no? Entonces, lanzo una pregunta al aire. Si se quiere interrumpir por micro, adelante. Aquellos que estáis aquí, ¿qué herramientas de IA usáis más y para qué? Así como pregunta abierta. ¿Alguien que quiera dar su output? Probad a abrir el micro, a ver si os deja funcionar. Yo puedo abrir. Uy, Bueno, perdón, de uno en uno, por favor. Dale, Rafa. Bueno.
Creo que hay diferentes formas. Yo lo uso como un human-led, o sea, uso la IA como para que me ayude en cosas muy específicas de productividad, diría. Ok, Notion AI me funciona súper bien para ok. hacer como notas. Ujú, ChatGPT también me funciona súper bien como para transformar ideas a insights. vale. A nivel diseño, Figma ahora tiene AI, entonces Ujú, funciona súper bien. Bolt para crear plataformas también. ok. Claude también interesante. Ujú, Bueno, Gemini, que es muy parecido a ChatGPT. Y no sé si uso otras. Creo que eso. ok, bastantes herramientas. ¿Alguien más quería agregar algún comentario o contar su experiencia? Yo creo que full de Gemini, sobre todo porque trabajo mucho con Google, entonces como Gemini también está en los docs, o sea, en todo en general. También estoy empezando a usar la IA de Apple Ok, como para cosillas tontas, pero un poco para empezar a usarla. Y el Notebook LM como para, que también es, bueno, no voy a decir que como ChatGPT, pero bueno, para filtrar temas de documentos y mucho texto. ok. He oído algún comentario en el chat. No sé si alguien ha puesto algún mensaje en el Ah, chat sí, yo similares. preguntaba si alguien usa Meta AI, el de WhatsApp, que a mí se me hace súper extraño, porque a veces se me aparece y no sé qué, es como, se abre. Yo, No he encontrado un propósito todavía, pero no sé. yo no lo uso, me parece demasiado intrusivo, pero bueno, hay mi opinión. Es intrusivo. Gracias por vuestros aportes. Entonces, como se ha podido ver, y esto es interesante y quizá gente no tan millennial barra Gen Z, ¿no? Pero gente más mayor entiende IA generativa o IA como ChatGPT y preguntar a ChatGPT, ¿no? Pero ha sido interesante ver cómo estáis hablando de IAs para usarlas para diferentes temas, ¿no? Porque son más especialistas en unas que en otras. Este va a ser uno de los temas que hablaremos más adelante, ¿ok? Entonces, bien, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de IA para dummies, ¿no? En el sentido de decir, soy una persona nueva en este ámbito, ¿qué debería entender? ¿Qué debería saber? ¿De qué va todo esto, no? Entonces, si nos ponemos teóricos, hay un libro que es, bueno, es el fundamento de la IA básicamente a nivel académico, que es este libro de Russell y Norvig, ¿vale? Tiene diferentes ediciones y en este caso se toma una definición de la IA que es bastante canónica, digamos, ¿no? Que es bastante bien aceptada en el ámbito académico. Que básicamente, haciéndoos una traducción rápida, dice lo siguiente. Es el estudio de agentes que reciben percepciones del entorno y toman acciones. Y estas acciones se pueden hacer con funciones. De alguna manera, entonces, aquí explica de una manera sencilla, lo que podemos decir es que la IA consiste en una serie de técnicas que permiten que las máquinas tomen decisiones, generen contenido o hagan predicciones a partir de datos, es decir, a partir de información que reciben del entorno. ¿Vale? Ahora bien, claro, como os decía, ¿en qué se basa la IA? La IA se basa efectivamente en el dato. Cuando estamos trabajando con IA generativa, estamos hablando de los prompts, de los mensajes que le mandamos, o fotos, o PDFs, o vídeos, o diferentes tipos de contenido, ¿no? Cuando hablamos de una IA más tradicional, machine learning, etcétera, que luego entraremos a ver, ahí hablamos, pues, por ejemplo, de tener unas tablas Excel con diferentes parámetros y demás, y con esas tablas Excel se pueden hacer diferentes predicciones y todas estas historias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? En esencia, la IA, en todas sus diferentes facetas, básicamente es un loro. Se dedica a repetir patrones. Intenta buscar patrones en estos datos que se le dan y los repite de una manera más compleja o más sencilla. Entonces, por eso hay veces que hay gente que los llama loros estocásticos, ¿no? En ese sentido. Pero claro, esta repetición es como preguntarle a un loro, oye, ¿un loro es consciente de lo que dice? Pues no, pues la IA tampoco lo es. Es una máquina que repite, vamos a decir así, repite de manera creativa, vamos a decir así, pero repite. Y esto es importante, porque detrás de estos sistemas de IA hay muchas empresas que lo que hacen son generar diferentes elementos de control para dictaminar qué tipo de patrones se han de repetir y cuáles se han de bloquear, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de conciencia humana, vamos a decir así,
que se refleja con estas reglas. Y bueno, claro, esto ya lo sabréis vosotros, pero cuando los datos son malos, es decir, cuando el prompt que se da es muy cortito o es deficiente o se le da instrucciones para que actúe como un Hitler, entre comillas, pues claro, ¿qué va a pasar? Pues que el sistema puede dar resultados o puede dar, bueno, situaciones que son un poco extrañas, incómodas, inválidas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de IA como tal, tenemos que tomar diferentes ámbitos, ¿no? Uno, el de la IA en su campo como conjunto, que ya hemos hablado, que básicamente consiste en eso, pues que un programa tenga capacidad de razonar como un humano, esa sería un poco la idea. Luego, a partir de ahí, dentro de la IA tenemos un subcampo, que es el Machine Learning, que básicamente son algoritmos que hacen cosas sin que nosotros le digamos exactamente cómo. Entonces, por ponernos un ejemplo, para aquellos que igual no vengáis del mundo de la programación. Cuando alguien programa, por ejemplo, aquí yo tengo un cuadernito, ¿vale? Si yo quiero darle la vuelta al cuadernito y si quiero programar, tendría que decir, levanto el cuaderno, lo giro, lo giro, lo giro, lo bajo. Ahí he dado unas instrucciones concretas de qué hacer con este cuaderno. Mientras que el Machine Learning lo que hace más bien es decir, yo te doy datos de posiciones del cuaderno y con eso el algoritmo aprende a cómo girar el cuaderno, sin que yo le diga explícitamente cómo son los movimientos, ¿vale? Y esto del Deep Learning, pues básicamente es Machine Learning más complicado, por resumirlo mucho, ¿vale? Entonces aquí es donde entra todo el tema de las redes neuronales, los modelos de lenguaje y estas cosas. Entonces, este grafiquito que tenemos aquí a la izquierda con circulitos, se puede leer también como lo tenemos aquí a la derecha, ¿no? Por una parte tenemos unas reglas definidas, unas instrucciones, como os comentaba con el tema del cuadernito. El Machine Learning, ¿qué es? Bueno, con datos aprendo a hacer algo y el Deep Learning es, pues, aprendo a hacer cosas más bestias, más complejas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en un LLM, en un modelo de lenguaje, el crear un párrafo entero o un texto o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es importante, que cuanto más complejos son estos sistemas, más difíciles son de explicar. Entonces, claro, si de hecho esto igual habéis visto en entrevistas que hacían, por ejemplo, a Mira Murati cuando aún era la CTO de OpenAI y demás, cuando le preguntaban, oye, ¿y qué datos está usando ChatGPT para dar sus respuestas? No sabía dar una respuesta. Porque esos modelos son tan sumamente complejos y hacen cosas que ni los propios desarrolladores saben exactamente lo que hacen. Y eso es un problemón, porque puede haber sectores donde dices, bueno, pues como hablábamos antes, ¿no? Para temas puramente creativos, pues está muy bien, pues me das cosas, pero para temas más regulados o para temas donde no se pueden eliminar facts o no se pueden eliminar cosas que sean verdaderas, es un verdadero problema. Entonces, mucho del uso de la IA hoy en día se rige en base a esta escala, ¿no? De decir, oye, vale, ¿es complejo, es útil? Sí, pero ¿hasta qué punto es explicable, no? Porque, por ejemplo, uno de mis clientes que a trabajar en ámbitos seguros no se puede poner cualquier cosa, porque luego veremos, de hecho, un caso. Pero si tú como usuario, como cliente, no tienes la capacidad de saber por qué se te ha negado un seguro, hay un problema. Entonces, avanzando un poquito más, yendo a estas diferentes familias, cuando hablamos del Machine Learning, aquí por tener unas ideas un poco generales, tampoco quiero entrar a profundidad. Pero cuando hablamos del Machine Learning, digamos que tenemos, por una parte, el aprendizaje supervisado, es decir, tengo una tabla Excel donde yo digo, por ejemplo, pues Beñat, ha sacado estas notas en los estudios, o sea, está en Madrid, no sé qué, no sé cuántos, y por lo tanto, ¿es posible que tenga trabajo? Sí o no. Con el aprendizaje supervisado lo que conseguimos es que con una serie de datos etiquetados, lo que se llaman conocidos, identificados, podamos predecir si alguien consigue hacer A o B, ¿vale? O, por ejemplo, con un modelo de detección de gatitos, si, por ejemplo, lo hemos entrenado con 200.000 gatitos, si añadimos una foto de un perro para que nos diga, oye, esto no es un gatito, esto es un perro, ¿vale? El aprendizaje no supervisado consiste en, pues yo tengo una serie de datos de, yo qué sé, volumen de habitantes de Madrid. Aquí tenemos, por ejemplo, la población de Madrid. Y hay una serie de datos que no están identificados, ¿vale? O sea, no está identificado, por ejemplo, el origen, etcétera, etcétera.
Entonces, la idea del no supervisado es darle toda la información a la máquina, al algoritmo, y decirle, oye, sácame grupos. Y que el algoritmo infiera esos grupos en base a qué pueden ser. Esto puede ser interesante en momentos determinados, pues para hacer análisis o para hacer una exploración, ¿no? De ver qué hay en unos datos. Y luego un aprendizaje por refuerzo, este que está aquí, el Reinforcement Learning, digamos que es la base teórica de lo que luego ha venido con los modelos de lenguaje. Los suelo comparar de una manera bastante tonta como a un niño o una niña que aprende a andar en bicicleta, ¿vale? Entonces, la cuestión es, cuando alguien aprende a andar en bicicleta, se pone en la bici, pega dos pedaladas y se pega un tortazo contra el suelo, ¿vale? Y luego vuelve a levantar la bici, pega otros tres más, ya no son dos, son tres, y se pega otra. Y así sucesivamente. Y poco a poco va mejorando andar en bicicleta. Entonces, el aprendizaje por refuerzo consiste en eso, en que un algoritmo de Machine Learning o de IA, en base a la experiencia, en base a la exploración de los datos, consiga cada vez ser mejor explotando los siguientes datos, ¿vale? Y esto, lo veremos después en los modelos de lenguaje, son los que luego basan que GPT, por ejemplo, le damos un prompt y que en base a ese prompt, como ya ha leído muchos prompts diferentes, sea capaz de, muchos textos diferentes, sea capaz de hacer textos que sean coherentes, porque ya está más o menos entrenado. A nivel de Deep Learning, bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle, tenemos la típica red neuronal que hace unos años estuvo muy de moda, que iba a ser aquí la leche para hacer muchas cosas y efectivamente se usa para hacer muchas cosas. Hay muchísimas variantes y versiones de las redes neuronales, o sea que tampoco voy a entrar en ello. Y como detalle, pues una de esas variantes es la red convolucional, ¿no? Que básicamente se usa para las imágenes y esto nos vale, como por ejemplo que poníamos antes de los gatitos, para dado un gatito, decir, oye, pues este gatito es gatito o no es gatito, y que lo detecta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se hace lo mismo con un coche. Hay una serie de pasos aquí más técnicos de convolución, ReLU, poolings y demás, pero bueno, la idea es un poco esa. Y finalmente, como ejemplo que creo que es interesante, ya vamos a lo que son los modelos de lenguaje. Porque al final del día, un modelo de lenguaje lo que hace, y me voy más a la parte de la derecha, la parte de la izquierda es un poco el diagrama técnico, ¿no? Que surgió con el paper de los Transformers, es lo siguiente. Tenemos aquí una serie de frases, ¿vale? Pues aquí podemos pensar, por ejemplo, en el autocompletado del móvil, ¿no? Tenemos aquí una serie de frases o una frase que hemos empezado a escribir y el autocompletado del móvil nos permite adivinar, entre comillas, cuál será la siguiente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues a estas palabras, por una parte, se les asigna una probabilidad en base a pues lo largos que son, los cortos que son, el número de veces que las usas como usuario, etcétera. Luego, a partir de ahí, se hace una especie de embedding, es decir, se identifican similitudes de palabras entre sí y ya con ello se saca este porcentaje. Y este porcentaje es el que aparece en el corrector del móvil, el que te dice, oye, pues mira, promise, luego es bastante probable que esté seguido por the, por of, por large, is, etcétera, ¿no? Entonces, las que te van a aparecer en el teléfono de manera contextual serán las tres o cuatro más probables, pero se hace aquí una serie de probabilidades que son las que se indican. Y con ello puedes completar la frase. Y así vas construyendo los textos de manera constante en el tiempo. Claro, ¿qué pasa? Los LLMs, los transformers y demás hacen esto a lo bestia. Lo hacen de una manera rapidísima y bueno, pues tienen muchos miles de millones de parámetros y básicamente llevan esto a otro nivel. Pero en esencia, el proceso es este. Y claro, hemos hablado de diferentes modelos, herramientas y tal, ¿no? Pero aquí hay una cosita que sí os quiero avanzar, que esto será un tema que ya se está empezando a hablar en 2024-2025 y va a ser seguramente lo que va a hacer si ya GPT ha conseguido que la IA llegue al habitante, a la persona común, esto lo va a llevar al siguiente nivel, es el tema de los agentes, ¿vale? Porque aquí la idea es que, bueno, hablábamos del Machine Learning, que te hace unas grafiquitas muy monas que te permite predecir, el Deep Learning es un Machine Learning más complicado, que si los GPTs, que si el lenguaje y todo esto. Pero un agente al final, claro, aquí ya pasamos a un punto distinto, porque en modelos de Machine Learning y Deep Learning se te da una predicción.
¿vale? Pues dices, esto es un 87,2% de probabilidad de ser un gato. Dices, vale, pues puede ser un gato, pues muy bien. Pero la decisión, la acción, no la toma la máquina. Por contra, en el agente viene del verbo hacer, vamos a decirlo así, ¿no? El que hace, el que actúa, ahí ya pasamos a un punto, a un plano diferente. Porque la gente ya no es el que dice, bueno, he entendido lo que tengo que hacer y tengo una probabilidad de lo que deberías hacer, sino que lo hago. Y cada agente puede estar entrenado, preparado, contextualizado para hacer un tipo de tareas u otras en las que mejor vaya. Entonces, va a haber agentes especialistas en, yo qué sé, leer contratos legales, o hacer campañas de marketing, o hacer copies, o hacer X. Y claro, podemos pensar en la gente como un individuo, o ya podemos empezar a pensar en la gente como diferentes partes, diferentes agentes que cada uno es especialista y se comunican entre sí. Como quien hoy en día, pues en una organización, en un hub de Shapers, etcétera, pues dice, oye, pues está el Impact Officer, que habla con no sé qué, que habla con Curator, que habla con tal, que habla con la gente que hace proyecto, pues aquí tú puedes simular diferentes agentes, que cada uno tome un rol y que con esos roles, pues vaya ejecutando diferentes acciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora ya no son solo agentes individuales, sino múltiples agentes y la conexión entre esos múltiples agentes. Y aquí hay un tema interesante que es este Model Context Protocol o MCP, ¿vale? Que os pongo ahí como imagen y están las referencias. Y el objeto de esto es un protocolo nuevo que ha creado Anthropic, que es la fundadora de Claude, la creadora de Claude. Y la idea de fondo es que se cree una especie de estándar para que los diferentes agentes de las empresas sean fáciles de conectarse entre sí. Y esto es un bombazo, claro. Entonces, porque básicamente esto sería como pasar de, aquí tenemos, por ejemplo, un segundito, que el ratón está haciendo lo que quiere. Aquí podemos pasar de, vemos que aquí tenemos el HTTPS, este es el protocolo que se usa para conectarnos en Internet, a un análogo, pero con agentes. ¿Vale? Entonces podríamos tener una conexión de un agente a otro agente, a otro agente, etcétera. ¿Vale? Y eso es a lo que está evolucionando el ámbito de la IA. Y nada, con esto hemos hablado un poco de las bases, fundamentos teóricos como tal. Aquí simplemente os quiero dar una mini noción de un proceso de trabajo que creo que puede ser interesante para temas de IA, que es, primero, cuando se tiene cualquier caso, hacer una ideación, es decir, entender pues cuáles son las motivaciones, por qué se quiere hacer un proceso de trabajo a partir de ahí. Luego, recopilar datos, hacer inteligencia, ¿vale? A partir de ahí hacer ese inception, decir, oye, pues mira, esta inteligencia la trabajamos, empezamos a ver cómo podemos mejorar en procesos o cómo podemos crear nuevos productos o lo que sea. Y luego ya de ahí intervenimos, es decir, aplicamos lo que se supone que nos dice esta IA y con ello damos una independencia, ¿no? Pues que la gente sea capaz de usar estas herramientas por su cuenta y riesgo. Entonces, entendidas estas bases, ahora vamos a hablar de una serie de casos de uso, ¿ok? No voy a entrar en demasiado detalle como tal, porque hay bastantes referencias. Entonces, esto sí que os lo dejo para que lo consideréis más adelante, ¿vale? Pero quiero daros una serie de fotos. Entonces, otra vez también traigo a McKinsey porque hacen estudios de este tipo bastante interesantes. Cuando hablamos de manera general en el ámbito de la IA generativa, se nos plantean diferentes casos genéricos, ¿no? Pues a nivel de texto, generación de contenidos, chatbots, búsqueda, a nivel de código, generación de imágenes, audios, bla, bla, bla. Ahora bien, aterrizando un poco en el tema, y esto venía de la encuesta que hicimos en su momento a los Shippers de Madrid, había diferentes ámbitos que podían ser de interés para vosotros, ¿no? Uno, que es el tema del impacto social barra políticas públicas, entendido en cierto sentido. Dos, a nivel de emprendimiento. Tres, educación. Cuatro, salud. Y quinto, una parte de visualización y análisis. Así que ahora voy a hacer una especie de lluvia rápida de diferentes conceptos para no estar mucho tiempo, pero lo dicho, cualquiera que tenga interés, si quiere puede acceder a este vídeo, a estas slides, y hay fuentes y con esto se puede analizar todo, ¿vale? Así que vamos con ello. Primero,
A nivel de sector, destacar que obviamente, pues aquí vosotros podéis ver en vuestros sectores cómo os va a afectar la automatización, entonces ahí a cada uno le dejo su reflexión a ver si está en un punto más automatizable o menos automatizable. Básicamente el spoiler es donde hay mucho conocimiento implicado, suele haber mucha automatización. Parece contraproducente, parece extraño, pero así es. Y vamos con ello. Entonces, a nivel de casos de uso por sector, primero, si empezamos en temas de impacto social barra política pública, aquí hay, bueno, hay muchas líneas de trabajo. Por ejemplo, se pueden plantear tres, ¿no? La IA para modelar o modelizar políticas públicas. De hecho, la OCDE que diga, tiene bueno, tiene un observatorio como tal para estos temas de innovación de políticas públicas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que aquí, aunque no se trata de un caso de uso en concreto, es una institución que sí que suele trabajar diferentes casos, etcétera. Entonces, si se quiere investigar ahí, pues podéis ver diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Por otra parte, a nivel de desinformación se ha hablado mucho de, bueno, hay que hacer una campaña de desinformación, etcétera. Pues hay diferentes medios, consorcios, etcétera, que están trabajando en ello. Uno de ellos, por ejemplo, es AI for Trust, que es un consorcio europeo con diferentes empresas y medios a nivel de Europa. Aquí están en España los de Maldita, si no me equivoco. Y básicamente el objeto es ese, ¿no? Generar una serie de sistemas bueno, de IA como tal para, de alguna manera, ayudar en todo este filtrado y contraste de facts y de estas historias. Y luego os traigo un ejemplillo de Euskadi, del País Vasco, que es de ISEA Labs, ¿no? ISEA, que bueno, es una agencia que se dedica a trabajar temas de política pública y demás. Y aquí, por ejemplo, este sí que os lo quiero abrir. Tienen una página, una sección que es este laboratorio, donde tiene una serie de visualizaciones acerca de diferentes observatorios y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, suelen tomar datos del INE o del Instituto, bueno, del Instituto de Estadística del País Vasco, que es el Eustat y demás, y con ello crean una serie de visualizaciones para entender un poco la evolución de pues, cómo va la economía, cómo va el entorno en diferentes regiones, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos en esta línea. Así que seguimos. A nivel de emprendimiento, aquí hay mucho. O sea, en este caso, podríamos hablar de intentar ver cuáles son los mini trabajos de un emprendedor como tal e intentar automatizar todo eso, ¿no? Hay muchas pequeñas cosas que se pueden automatizar, ¿no? Que si creación de emails, que si chatbots de atención al cliente y tal. Pero hay un caso que sí os quería traer que me parece interesante, que es este de Iván Landavaso. Iván, si no lo conocéis, es uno de los VCs españoles más, bueno, más activos, vamos a decirlo así, y se hizo un bot de GPT hace un tiempo que lo que permite es hacer una revisión de tu pitch deck de la startup que tengas, ¿vale? Esto es interesante para la gente pues, que está levantando rondas o lo que sea. Entonces, lo divertido aquí es que tú puedes subir tu PDF de tu pitch, que yo qué sé, pues enseñas tus métricas, quieres ver, bueno, tus objetivos de cuánta ronda levantar y todo eso, y puedes empezar a hacerte la contra, ¿no? Y decir, oye, ¿qué me diría un inversor sobre esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo no lo ve? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que cambiar en la narrativa? ¿Qué no se ve? ¿Qué tal, no? Y es una cosa que, en mi caso, por ejemplo, que yo he estado como cofundador de otras startups y demás, en algunas se ha levantado financiación, es algo que podría haber sido muy interesante, ¿no? Y nos podría ahorrar muchos emails, muchos videollamadas y estar persiguiendo a VCs de una manera un poco tonta, ¿no? Entonces, os animo a usar esta herramienta si estáis en esa situación porque efectivamente, pues, puede ser útil, ¿no? Seguimos. A nivel de educación, luego aquí para los que seáis un poco frikis de la educación, pues he cogido tres casos, ¿no? Uno que es este de Canmigo, que básicamente es un tutor de IA de la Khan Academy. Entonces, la Khan Academy, por si no conocéis, es una ONG, creo que es una ONG, bueno, fundada en Estados Unidos como tal y que pues ayuda a muchas personas a formarse tanto de manera autodidacta como en colegios y demás, ¿no? Entonces, aquí han elaborado un GPT más profundo, vamos a decirlo así, para temas de educación como tal. Luego, a nivel de sintetizador y formador de contenidos, tenemos a Atlas, luego os lo enseñaré en un ejemplo. Y luego esto, como caso de uso que más que educación puede ser un mix de educación y política pública, es este espacio de estudio para estudiantes de Singapur. Este me parece muy interesante porque puedes ver cómo un gobierno, 2025, desde este año, cómo un gobierno está siendo suficientemente avanzado para empezar a usar la IA en la educación de todos sus estudiantes, ¿no?
Entonces se puede ver cómo tienen plataformas pues, para revisar contenidos, para hacer aprendizajes guiados, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que efectivamente ayuda a que los niños y las niñas, pues cuando están en la infancia y más, pues no pierdan el tiempo, no se aburran o que puedan tener los contenidos que estén más ajustados a su situación, ¿no? Entonces, este me parece un precedente bastante interesante a estudiar, ¿no? En ese sentido. Luego, a nivel de salud, aquí os quería traer un par de ejemplillos vascos. Uno es Legit Health, es una startup que básicamente con una foto de un teléfono móvil es capaz de sacar una fotografía a la piel y con esa fotografía detectar patologías. Pues si tienes un melanoma, si tienes, diferentes tipos de patologías muy diversas, ¿vale? Luego otra, que esta es más orientada para los frikis de la salud, es de la interconectividad de los Electrical Medical Record, ¿no? Entre los hospitales. Aquí lo que pasa es que los hospitales son como silos muy cerrados de información, donde cada hospital tiene sus datos de sus pacientes y compartirlos con otros es una odisea, literalmente. Y si ya es entre países, ni os cuento. Entonces, esta gente de IOMED, que estos están en Barcelona, han creado una plataforma para habilitar esta compartición de datos, ¿no? Y con ello hacer mejores modelos, pues para luego cardiólogos y todo este tipo de historias. Y luego hay otra herramientita que me parece interesante, que es esta recogida de notas clínicas para psiquiatras, ¿no? Esta Scribe. Y aquí básicamente el contenido o el contexto consiste en un psiquiatra está atendiendo a un paciente y en vez de estar tomando notas, pues se entra en la conversación con el paciente. Y luego ya todas esas notas y demás ya se transcriben, se llevan a sus registros médicos, etcétera, y con ello pues se hace el procesamiento, ¿no? Entonces, aquí hemos visto diferentes casos más tipo sectorial. Luego a nivel de visualización y análisis, aquí os quiero dar un par de titulares. Una cosa que se está empezando a trabajar es el texto SQL, es decir, antes para saber usar una base de datos tienes que saber SQL. Hoy en día, si sabes cómo están los datos montados y sabes escribir texto, puedes llegar a ser capaz de hacer queries SQL sin saber SQL. Luego hablaremos de analítica conversacional y el tema de data governance, sin más, comentaros que esto es bastante importante considerarlo para que las organizaciones y más puedan usar la IA de una manera efectiva, ¿no? Porque lo que va a pasar es que hay mucha gente que tiene sus GPT sueltos en diferentes lados, pero el problema que tienen es que estos GPTs no están inventariados, cada uno los usa a su manera, las conversaciones no están compartidas. Entonces, aquí os dejo un articulito en el foro donde habla un poquito de toda esta parte de la importancia de la gobernanza como tal. A partir de ahí, vamos a ponernos en un caso más práctico, ¿no? ¿Cómo usar la IA? Porque hemos hablado de diferentes casos de uso y demás, pero somos shapers, así que como shapers vamos a pensar en cómo hacer impacto con esto. Entonces, para ello, os pongo un ejemplillo. Este es un ejemplo ficticio, ¿vale? Y la idea aquí es, nuestro objetivo es reducir el abandono escolar en zonas rurales y promover pues, el bienestar infantil utilizando la IA, ¿no? Entonces, básicamente el contexto es pues, que muchos niños que están en el ámbito rural, pues que no pueden acceder a estudios, que tienen problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues están en una situación un poquito complicada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos usar la IA para esto? Pues vamos a intentar dividir este proceso en diferentes pasos. Paso número 1, comprender el problema y generar ideas. Aquí os planteo un pequeño prompt como tal, ¿vale? Entonces, en este prompt, la idea va a ser la siguiente. Yo tomo el prompt y digo, oye, pues quiero, para empezar, tener un contexto, es decir, oye, ¿por qué esto es un problema? ¿Qué soluciones puede haber, no? Entonces, quiero que el GPT me empiece a dar, una serie de ideas que me ayude con un brainstorming y a su vez quiero que estas ideas puedan tener una cierta fuente, ¿no? Una cierta base. Entonces, voy a tomar a GPT para que me haga un poquito de brainstorming por mi parte y luego, por otra parte, quiero que este contenido que me ha generado el GPT me lo voy a llevar a Perplexity. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo con esto es, para empezar, que esto me ayude en una parte de ideación. Yo aquí me he saltado una parte de revisión de la ideación, ¿vale? Bien. Pero luego, después de esto, lo que consigo son fuentes. Fuentes para verificar que esta ideación tiene sentido, que efectivamente no se ha inventado facts y que yo pueda comprobar esas fuentes, porque hay veces que las fuentes pues, no son del contexto, ¿vale? Y diga, vale, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, a partir de ahí hacemos esta pequeña capa de ideación inicial, vamos a decirlo así. Segundo, ahora, cuando queremos hacer una ideación, muchas veces es bueno hacer un mapa conceptual o algún diagrama o lo que sea, ¿no? Entonces, para esto tenemos una herramienta que se llama Napkin, que es bastante interesante, que lo que nos permite es hacer algo como esto. Mirad, si yo voy aquí a Blank, le digo, vale, voy a crear uno blanco, uno, sí, y voy a coger todo esto. A ver, un segundito. A ver si está haciendo. Vale, perfecto. Ahí, genial. Entonces, voy a tomar toda esta información que me ha pasado aquí. Ok, me lo voy a llevar a Napkin. Y con esto, luego le voy a decir aquí abajo un poquito más de información que diga, oye, dame un diagrama que conecte diferentes elementos que pueden ser interesantes de este ámbito, ¿no? Entonces yo aquí pues voy abajo, le pongo todo esto y ahora voy a seleccionar todo el texto y le voy a dar este rayito. Entonces con este rayito lo que va a hacer es entender el contexto que tenemos ahí y nos va a empezar a dar diferentes formatos de diagramas, ¿vale? Esto es interesante porque hay muchas veces que estos diagramas nos permiten sintetizar, nos permiten resumir, ¿no? Y pueden ser contenido muy bueno para luego hacer un PPT, hacer una metodología o diseñar un proceso de trabajo que se quiera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí luego podemos elegir el formato y los estilos y estas historias. Y como veis, es ridículamente sencillo de hacer, ¿vale? Seguimos. Paso número 3. A partir de ahí, lo siguiente que vamos a hacer es crear una narrativa visual, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Que hay situaciones donde, claro, necesitamos presentar esto ante terceros, ¿no? Para venderles la idea o lo que sea. Entonces, con ello, lo que vamos a hacer es coger el contexto que tenemos aquí, por ejemplo, y con ello plantear un vídeo, ¿vale? Entonces, aquí hay dos herramientas en el mercado muy buenas. Runway es gratuita, Veo es de pago. Si tenéis presupuesto en el Hub, usad Veo, ¿vale? Pero yo me he ahorrado el esfuerzo y la espera para que con Runway podamos hacer este vídeo. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es darle este vídeo, esta instrucción, y con ello nos va a generar primero una imagen, que en este caso pues no acerto mucho, porque no es muy latina, que digamos, pero en esta va a generar una imagen y a partir de esta imagen va a generar un vídeo. Y este vídeo, bueno, es bastante sencillito, ¿vale? Pues es una niña que está aquí con una tablet tranquilamente en el entorno rural, pero la idea es que pueda ser un vídeo que luego unido con diferentes contenidos pueda valernos para tener una narrativa, para comentar esta idea a diferentes entornos, etcétera, ¿vale? Posteriormente, podemos tomar esa narrativa y decir, oye, pero quiero hacer un prototipo, ¿no? Quiero hacer una herramienta mínimamente visible. Entonces, en este sentido, hay herramientas en el mercado, se mencionaba antes Bolt, que es una herramienta bastante buena para ello. Voy a tomar como ejemplo Lovable también, que Lovable consiste esencialmente en hacer lo siguiente. Le damos un prompt y con ese prompt es capaz de darnos el código que está detrás de ese prompt para hacer una tarea. En este caso, por ejemplo, se trata de un control de asistencia, ¿vale? Entonces, en este control de asistencia, aquí tenemos los diferentes estudiantes que pueden estar fuera o lo que sea y puede generar los diferentes contenidos. Y aquí a partir de decir, pues mira, Ana hoy sí ha estado en clase, Carlos ha faltado otra vez, ya está tardando, etcétera, ¿no? Y esto, pues, es código, entonces se puede visualizar en una web, etcétera. O sea, no es una cosa que sea algo inventado, ¿vale? Entonces, es un código que puede ser usable. A nivel de siguiente paso en este proyecto, podría ser generar el contenido para los niños, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar, pues, de herramientas como Atlas o Notebook LM, que ha salido anteriormente, donde aquí podemos, pues, por ejemplo, generar una serie de contenidos para estos niños y a partir de ahí, pues, hacerles un esquema de estudio o hacerles cartas de estas, pues, por ejemplo, decir, ¿cuántos ejercicios se tiene que hacer diariamente? Pues mira, mínimo una hora. O, ¿por qué es importante un calentamiento? Porque previene lesiones, ¿no? Entonces, de esta manera, ya estamos generando un poquito, vamos a decir así, el contenido de lo que serían las intervenciones, ¿no? Con estas personas. Y finalmente, ya si nos ponemos en modo muy analista, podremos analizar el impacto, ¿no? Y aquí podríamos hacer lo que se llama analítica conversacional, es decir, estas herramientas ya poco a poco me están empezando a permitirlo, que preguntar a los datos.
y decir, oye, dame un gráfico con los centros escolares con mayor tasa de absentismo, y te lo dan, ¿no? Entonces, de esta manera, ya vuelvo al formato de presentación, hemos visto que para hacer diferentes tareas de un proyecto shaper típico, vamos a decirlo así, podemos usar diferentes herramientas que nos ayuden en diferentes contextos. Y con ello, acelerar nuestro proceso, o ser más creativos, o obtener nuevas inspiraciones que normal igual no lo haríamos, ¿vale? A partir de ahí, buenas prácticas a nivel de ética. Aquí voy a ir un poco más rapidito como tal. En este sentido, me he apoyado mucho en el Club Data Ethics, que el Club Data Ethics es el club de ética del club de CDOs, de Chief Data Officers de España y LATAM, ¿vale? Y aquí el objeto básicamente será hablar de una serie de elementos éticos que podemos tomar en cuenta o que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Para empezar, obviamente, todo este uso de la IA generativa pues, tiene muchas implicaciones a nivel ético, ¿no? Pues temas de injusticias, temas de propiedad intelectual, privacidad del dato, etcétera, ¿no? Que a diferentes sectores les pueden afectar de una manera u otra. Problemillas que han pasado en el pasado. Por ejemplo, que Amazon, pues en 2014 sesgaba sus algoritmos de selección de personal a favor de hombres. Ya está. En Google en 2015 que las personas de color eran etiquetadas como gorilas, literalmente. En LinkedIn en 2016, pues que los puestos de trabajo mejor remunerados iban a hombres, para que luego no hablen del techo de cristal y esas cosas, ¿no? Luego conocemos el caso de Cambridge Analytica en 2018 y luego tenemos el tema de Apple Card, que este fue muy divertido porque Apple Card lo que hacía era dar programas de seguros o programas de financiación pues, para diferentes historias. Y lo más divertido de todo esto fue que el propio Steve Wozniak, que Steve Wozniak es el cofundador de Apple, tuvo un rechazo en su score crediticio por esta herramienta. Entonces, vemos situaciones un poquito extrañas, ¿no? Que pueden pasar si no se pone un límite ético a todas estas historias, ¿no? O incluso un caso un poco polémico, que fue que Netflix hace ya unos años hizo un hackathon, pues para ver cómo mejorar sus herramientas y demás, y pues consiguieron que una persona que estaba en el closet, pues se la identificara como lesbiana y esa lesbiana, pues luego las demandó, ¿no? Entonces, fue un tema un poco polémico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, cuando hablamos de ética, ¿qué pasa en el mundo del dato? Que nosotros deberíamos diferenciar diferentes niveles, ¿no? Por una parte, lo que queremos hacer, por otra parte, lo que podemos hacer, por otra parte, lo que legalmente estamos obligados a hacer y finalmente, lo que éticamente debemos o no debemos hacer, ¿no? Claro, a nivel legal, igual algunos sabréis, hace poco se ha instaurado el AI Act este, ¿no? Y ahora está en proceso de instalación en diferentes sectores, instituciones y demás. Pero básicamente, y este gráfico lo muestra, todo aquel que toque datos está haciendo algo de alto riesgo o de riesgo inaceptable. Entonces, claro, digamos pues que Europa aquí se ha quedado a gusto, ¿no? Intentando clasificar este tema de la legalidad. De hecho, a nivel de impacto ético, si queréis explorar algo más, la UNESCO, hace ya unos años, con diferentes agentes de diferentes países, crearon un assessment, una especie de, sí, un diagnóstico, ¿no? Para evaluar el impacto ético de diferentes sistemas de IA y demás, pues de organizaciones, empresas y tal. Así que por aquí tenéis la referencia. Si queréis explorarlo, adelante. Entonces, básicamente, a nivel de principios, ¿qué principios podrían estar detrás de toda esta película, no? Uno, que la persona esté en el centro, es decir, pues que al final es el origen del dato y como es el origen del dato se debe respetar su integridad, libertad y todas estas historias, que también se le dé un control personal sobre sus datos, que también hay una transparencia, por ello también es muy importante considerar los modelos de Machine Learning, como hemos hablado antes, que sean, bueno, que se puedan usar, cuáles se quieren usar, cuáles no, y tener en cuenta esa explicabilidad. Obviamente la igualdad, como hemos visto en el caso de Steve Wozniak o en los temas de selección. La responsabilidad, es decir, que una empresa, una organización, quien quiera que use un sistema de IA, tiene que ser responsable de lo que sea que produzca en su final, de tal manera que hay un diseño, bueno, basado en la ética, ¿no? Por ethic by design, vamos a decirlo así, que obviamente se cumpla con medidas de seguridad y que tenga una sostenibilidad en el tiempo. A esto no me refiero tanto a sostenibilidad climática, que bueno, que sí que también, pero que sí que cuando se trabaje esto en una organización, lo que sea, que sea una mentalidad que no digamos, va, es por cumplir y ya está, ¿no? Sino que sea una práctica que efectivamente esté considerada. Entonces, básicamente, a nivel simple, podríamos decir, uno, que no se use la IA como una única fuente. Esto es como cuando nos decían en el colegio que la Wikipedia no vale para todo, ¿vale? Pues por un poco lo mismo. Que verifiquemos las fuentes si vienen de modelos generativos y un poco como hemos hecho con Perplexity, ver
estas fuentes, si son ciertas, no son ciertas o qué. Luego, ser conscientes del contexto, es decir, que hay cosas que no tienen por qué ni deben automatizarse, pues yo qué sé, decisiones profundas, decisiones serias, temas de, bueno, hay muchos temas aquí en los que se podrían meter. Y luego a nivel de criterio ético, pues si lo que hago con IA lo puede hacer una persona o no, ¿no? ¿Y cuál sería esa aportación de esa persona? Esto nos puede dar una buena idea de ver, uno, cuándo usar la IA como tal y dos, cómo usarla de una manera ética. Y finalmente, claro, para toda esta película, uno cómo se prepara, ¿no? Aquí os traigo unas fotitos del World Economic Forum, del Future Jobs Report, que es un reporte bastante bueno, que imagino que algunos ya conoceréis, donde se habla un poco de la situación del empleo, ¿no? A nivel global. Y bueno, en el foro económico son positivos, en el sentido de que piensan que se van a generar más empleos de los que se van a destruir. Yo ahí soy ligeramente escéptico. Los empleos que se van a generar, muchos son de una parte más de data como tal, aunque luego veremos aquí una cierta contradicción y los que más se reducen pues son gente que mete datos manualmente, etcétera. Luego veremos que a nivel de cómo se dividen las tareas, pasa de que una situación de que las personas son bastante importantes a algo menos importantes, pero sí tienen cierta relevancia. Y luego hablamos, bueno, de diferentes habilidades que están pidiendo las empresas actualmente, pues en temas de guía, en temas de pensamiento crítico, en temas de flexibilidad, resiliencia y agilidad, mucho tema de lifelong learning, es decir, estar aprendiendo constantemente como estamos haciendo en este momento, etcétera, ¿no? Pero aquí un gráfico que me parece bastante interesante que os lo quiero resaltar. Porque claro, decimos, oye, se está hablando mucho de que el técnico se aprenda de IA y tal y cual y pascual. Pero por otra parte, varias de las habilidades que más fácilmente va a automatizar la IA o que está automatizando son estas habilidades precisamente de Big Data. Porque mucha analítica, mucho proceso muy técnico, muy estadístico, realmente eso lo puede hacer una máquina. Si tiene los buenos datos y tiene unas buenas definiciones de modelos, eso lo puede sustituir perfectamente, ¿no? Entonces, aquí lo divertido está en que efectivamente temas que ahora mismo se nos está diciendo de aprender son temas que pueden ser automatizables, ¿no? O sea, que van a pasar a un punto muy de commodity en ese sentido. De una commodity que hay que saber manejar, pero una commodity. Y claro, luego aquí tenemos en la parte baja temas como environmental stewardship, pues temas más de, bueno, ESG, medio ambiente, temas de pensamiento crítico, temas de empatía y demás, que esto pues no te lo va a hacer una guía, evidentemente. Entonces, esto ya nos está empezando a perfilar qué tipo de perfil se puede ver de cada futuro, ¿no? Y bueno, de hecho, el web indican pues que bueno, que hay un 40% de personas que no necesitarían un reentrenamiento de aquí a 2030, un 30% aprox que vendrían ya entrenadas en su propio trabajo, un 20% que cambiarían de trabajo y tendrían ese entrenamiento ahí, y otras pues que un 10% que igual no necesariamente va a recibir ese entrenamiento, ¿no? Pero claro, con estos datos, con estas fotos, vamos a responder un poco a la pregunta del inicio, ¿no? Que era, oye, ¿y yo cómo me formo? ¿Cómo me preparo para esto? Pues en esta slide os he dejado una síntesis que creo que son una serie de fuentes que son interesantes, ¿no? Hay diferentes niveles. Aquí es importante destacar, si sabéis inglés, esto se hace mucho más fácil, porque muchas de estas fuentes, las mejores del mundo, pues están en inglés. Y mucha gente que lo hace en castellano o en otros idiomas, normalmente toma estas como referencia. Entonces, a nivel de cursos online, que muchos son gratuitos, recomiendo encarecidamente Deep Learning AI o Elements of AI, que permite tener una base inicial de la IA y luego se puede trabajar en diferentes temas de IA, pues cómo hacerte tu bot, cómo conectar con N8N o mil cosas. Luego, a nivel de canales de YouTube, aquí tenemos uno español que es 12CSV, que es bastante bueno en ese sentido, y luego un par que son más técnicos, que son de un matemático de Harvard, si no me equivoco, y uno que se dedica a analizar diferentes papers y lo último de lo último del tema de la IA. Luego, a nivel de newsletters, si os gustan Substack, este tipo de newsletters, aquí tenemos The Batch y No Thought y Prompt Daily, que te dan desde cómo está avanzando el contexto general de la IA hasta prompts útiles para tu día a día. Luego, a nivel de proyectos propios, se puede hablar de, bueno, como habíamos visto el ejemplo de Iván Landavaso, pues cómo puedes hacer tu bot de GPT, ¿no? ¿Cómo puedes automatizar las cositas para ti, vamos a decirlo así?
Luego también, aparte de automatizar tareas con herramientas que no comentan en esta presentación como tal, como son N8N o Make, que básicamente son automatizadores de tareas, vamos a decirlo así, que te permiten conectar unas con otras. Y claro, yo soy muy de los que se aprende haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aprender? ¿Cómo se puede trabajar esto? Pues en comunidad, compartiendo, diciendo, "Oye, pues mira, vamos a hacer un proyecto de tal, ¿cómo va, no?". Y para eso, pues Shapers pues, es una red bastante presta para ello, ¿no? Y ahora bien, aquellos que os apetezca ir por lo académico y que queréis algo más sólido, pues aquí hay muchos másteres, tanto nacionales como internacionales, etcétera, que bueno, pues tienen su dedicación de tiempo y demás y pues pueden tener su interés. Ahora bien, en muchos de ellos no voy a decir que se asume, pero son mucho más fácilmente asequibles si tienes un background de cuantitativo, de temas de ingeniería, de temas de informática o producto. Si no, ahí hay que hacer una labor inicial de aprendizaje de temas de estadística y demás historias, ¿no? Pero si os interesa, esa puede ser una línea. Y nada, este era un poco el contenido como tal de lo que era este Summer Camp. A partir de aquí, entre los asistentes o demás, si tenéis alguna pregunta o cuestión, pues podemos abrir un poco esta pequeña ronda de preguntas. Así que nada, como vamos a tirarse al oriente, quien quiera abrir el micro, pues que lo haga y adelante. Voy a lanzar yo con una pregunta. Primero, Beñat, agradecerte porque me parece fantástico. O sea, creo que es como primera vez que veo como tantos casos prácticos y además en cosas que son como más hacia el interés de nuestros perfiles que tienen más que ver como con un impacto social y cómo los dos mundos casan, ¿no? Ujú. A mí me da curiosidad preguntarte que, bueno, hoy se habla mucho de esta economía de la IA, o sea, cómo cada vez más empresas van a utilizar la IA, Sí. y me da curiosidad el cómo las empresas están haciendo esta transformación, es decir, de tu experiencia, Ujú. ¿estás viendo que las empresas simplemente utilizan IAs de otros, es decir, integran un GPT o un Copilot o un lo que sea dentro de su propio flujo de cosas o Sí. que crean IAs, ¿no? O sea, cuando, de nuevo, cuando se habla como de esta nueva generación de empresas impulsadas por IA, realmente de qué IA estamos hablando, de la que utilizan de terceros, de las que crean ellos, cómo, o sea, cómo se está dando esta transformación. Es una buena pregunta y es que depende mucho del sector. O sea, y aquí te puedes encontrar con, o sea, porque normalmente, ¿cómo decirlo? Cuando estás usando una guía de terceros, salvo que pagues muchas prebendas o medidas de seguridad y demás, vas a estar volcando parte de tu conocimiento como empresa a esos proveedores de IA, ¿no? A esos grandes proveedores de IA. Entonces, claro, aquí cuál es la situación. Un poco lo que todo lo que os empezaba a comentar antes, el tema seguros, ¿no? Hay casos que he visto que efectivamente son conscientes de que existen herramientas agentes y todas estas historias, pero uno, no quieren ceder esos datos de una manera obvia, directa, por muchos motivos. Y dos, están intentando encontrar la manera de ver si con los proveedores de IA existentes estos proveedores son suficientemente compliant para poder evitar estas problemáticas. O dos, generarse sus propias soluciones. Ahora, sus propias soluciones, aquí me voy a poner un poco más técnico, no usando quizá un OpenAI o herramientas que te dan la API y ya está, sino herramientas como Llama o tal, que son más open source, donde tú lo puedes tener en tus instalaciones, en tu servidor y puedes empezar a controlar mejor, bueno, cómo es todo ese proceso de gestión de la información y reparto, ¿no? Entonces, esa es una situación. Y luego, a nivel de tamaños de empresas, que hay ritmos muy diferentes. O sea, porque la startup de turno que no tiene nada que perder, pues va a estar tirando con GPTs hasta la muerte, ¿no? Como quien dice. Pero las empresas que son medianas, grandes, uno, entre que tienen un reto de educación, de entender en qué casos de uso tiene sentido o no aplicar esto de IA, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado, de hecho, hemos tenido a clientes, otras startups que estaban proveyendo a corporaciones y en estas corporaciones querían aplicar un caso de IA, pero para empezar no tienen el dato preparado. O sea, nuestro trabajo ahí, por ejemplo, fue hacer una tarea de data engineering para preparar ese proceso. Y dos, cuando se consiguió el producto mínimo viable, no se escaló a más porque había procesos internos que eran conflictivos en la propia empresa y decidieron descartarlo aunque les ahorrase tiempo. Entonces, ¿qué es un mundo? La respuesta es que es un mundo.
súper, súper interesante. Mil gracias, porque me encantó. ¿Alguna cuestión, pregunta Yo más? tengo otra pregunta. A mí también me encantó, la verdad que con IA hay demasiadas cosas y cambian todos los días. Es como súper difícil de mantenerte actualizada. Pero creo que más sobre el tema de la data sintética, ¿no? Que claro, todavía tenemos data real. ¿Qué crees que va a pasar en un par de años Ujú. cuando busquemos algo y todo lo que nos va a tirar cualquier GPT sea información que no existe, ¿no? O equivocada o que no existe y se ha creado a lo largo del tiempo? No sé qué opinas O de sea, eso. esa pregunta es muy buena. O sea, claro, aquí de hecho hay, bueno, tenía una pestaña por aquí abierta que no he comentado como tal, que os recomiendo mucho seguir a Andrés Karpathy, que Karpathy es, bueno, es el que fue el director de IA de Tesla, es principalmente el que inventó el autopilot y una serie de cosas más y ahora está por libre, ¿no? Y claro, aquí, en este sentido, y ahora te voy a hilar con el tema que comentabas, Rafa, habla del context engineering, ¿no? Es decir, que nosotros cuando hacemos el prompt decimos, se dice, bueno, tienes que poner el tono, no sé qué, no sé cuántos. Pero aquí se está empezando a hablar del contexto como lo que os decía, ¿no? Una multinacional que tiene muchos datos de muchas fuentes, cómo ordenar todo eso, cómo ponerlo bien, cómo tal, para que saque algo útil, ¿no? Y eso, ahí es donde está el reto real en este tema de la IA generativa. De, vale, yo tengo una herramienta que me escupe facts, supuestamente, que pueden ser supuestamente o presuntamente ciertos, pero ¿cómo guío yo para que ese fact sea efectivamente el fact que yo necesito, ¿no? Pues yo que sé, un listado de empleados de mi empresa y que efectivamente sean esos y no parezcan los que ya se han jubilado, por decir algo. Entonces, yendo a tu punto, claro, el tema de la data es sintética y eso es una realidad que, de hecho, lo estaréis viendo en LinkedIn, que cada vez se está promocionando más de, bueno, hazte tu automatización y puedes escribir a 50 contactos y no sé qué, y simultáneamente y muy rápido. Y el problema con todo eso es que se está creando tanta basura, entre comillas, autogenerada por IA, que claro, la IA ahora mismo tiene un problema, que es, digamos que el rendimiento de un GPT y demás ha ido aumentando bastante porque, bueno, básicamente ha ido robando, entre comillas, toda la información de Internet, la ha aprendido y la ha ido usando mejor. Pero claro, hemos llegado ahora a un punto en el que, claro, si toda esta nueva información es información que ya no es nueva, y además de que no es nueva, es sintética, pero que es una sintética que a veces es mal generada, va a empezar a corromper el sistema en cierto sentido, ¿no? Entonces, es probable, no nos debería sorprender que veamos que los modelos de IA generativa en cuanto al rendimiento no vayan a mejorar mucho más. De hecho, hay otras personas como, Claro. o sea, como, joder, ¿cómo se llama este hombre? El director de IA de Meta y demás, Jean LeCun, que es un premio Turing, que hablaba de esto, ¿no? Que él está muy en la investigación y decía, los modelos del LM ya no son interesantes. En el sentido de decir que a nivel de investigación, hacer una mejora en esa aproximación es muy complicado. Y entonces, claro, vemos esa situación por una parte que decimos, bueno, a nivel técnico esto puede que entre en una especie de invierno de la IA, en el sentido de que no mejore mucho más en un tiempo, es posible, pero por otra parte vemos lo que hablábamos, y me voy a ir un momentito a la slide voy a irme para atrás, a la de los agentes. Claro, hemos pasado a un punto en el que la IA era yo te predigo que esto es un gatito, a tengo agentes. Y estos agentes te cambian la manera de trabajar. O sea, ya no es que te predigan algo, es que te cambian tu manera de entender tus procesos de trabajo, como comentabas tú mismo antes, ¿no? Rafa, yo uso para esto, otro. O te cambian el workflow dentro de una empresa. Entonces, aunque la tecnología sea la misma, va a haber ahí un trabajo de asimilación humana que nos va a costar unos cuantos años, ya con la tecnología que hay. Entonces, puede que la técnica, entre comillas, se frene un poco, pero esa técnica va a traer muchos cambios sociales que como humanidad queda por ver si estamos preparados. Claro, claro, muy cierto. Y en ese mismo punto de Agentic AI, ¿tú cómo lo ves en Europa? Porque yo sé que Europa tiene muchas regulaciones en términos de privacidad y, bueno, IA, comparado a otras partes del mundo que, bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, que todavía ni siquiera hay políticas exactas, o en China, que sí todo está integrado. O sea, ¿tú crees que Agentic AI va a funcionar
en Europa. Europa es un entorno que está en una situación un poco complicada por demasiados motivos, ¿no? Entonces, y la regulación a veces ayuda, otras veces no ayuda. Sí. En este caso no soy demasiado pro de regular tanto, especialmente como veíamos en la AI Act, que si tocas un dato ya estás en algo de riesgo. Entonces, ya partiendo de esa premisa, ¿qué pasa? En Europa tenemos alguna pequeña esperanza con Mistral, que está en Francia, que hace modelos de una calidad bastante similar a OpenAI o a Anthropic, ¿no? Pero la realidad es que la carrera de la IA no está más en Europa. Claro. Entonces, Europa es una consumidora de tecnología externa. Entonces, bueno, si se va a quedar en implementamos esta capa de legalidad para que se entre en este mercado, como pasó con la GDPR, con la regulación de protección de datos a nivel más general, ¿no? Fue una regulación que se planteó en 2016, en 2018 se empezó a practicar y luego se ha extendido como una especie de, bueno, regulación genérica para todo el mundo, en cierto sentido, en sus diferentes países. ¿Con el AI Act puede pasar algo parecido? Probablemente. ¿Que Europa no va a tener mucha empresa que efectivamente vaya a ser la punta de lanza en este sector? Muy probablemente. Interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta, pregunta más que tengáis por ahí? Ok. Creo que no. Así que en cualquier caso, Beñat, puedes, nada, cerrar como prefieras. Sí, simplemente eso, comentaros. Sé de personas que bueno, nos han indicado y demás que querían ver esto en remoto, así que para cualquiera que tenga interés les puede hacer llegar la presentación como tal o incluso este vídeo. Aquí hay una serie de referencias para explorar un poco más lo comentado, pues que en algunas partes he ido un poquito rápido, pero el objetivo era dar un poquito de, bueno, pinceladas, ¿no? Y poco más. Esto es todo. Así que nada, espero que... Muchísimas gracias, Beñat, porque ha estado excelente. A mí me encantaba, la verdad. Mil gracias. Y gracias a todos los que se conectaron.